Buenas tardes, compañeras y compañeros, y bienvenidos a este debate en una hora tan introspectiva, en una ciudad tan bonita pero tan calurosa como Córdoba. Esta tarde vamos a hablar de sindicalismo y emergencia climática. La Tierra lleva calentándose siglos, pero por causas naturales. Desde hace más de 3 años, la comunidad científica viene alertándonos de un calentamiento a un ritmo sin precedentes de la Tierra y que además a esto que llamamos cambio climático no se está debiendo a causas naturales, sino a las acciones del hombre. La causa del cambio climático, como bien sabéis, es el aumento de los gases de efecto invernadero, que a todos sonarán, que vienen de la quema de combustibles fósiles, del uso de la CFC, que son los sprays y este tipo de productos, y el aumento también de las granjas intensivas que tanta polémica han creado y que aumentan mucho la producción de metano. Todo esto nos lleva a una necesidad de un cambio en el modelo económico tradicional que veníamos hasta ahora llevando, y que además esto supone un cambio en el modelo productivo. Comisiones Obreras, como sindicato cuyo principal cometido es el empleo de calidad de trabajadoras y trabajadores, debe formar parte activa de estos cambios, y no solo desde el tema de que busquemos un empleo de dignidad y de calidad para los trabajadores y las trabajadoras, sino también que sea un empleo que respete y proteja el medio ambiente, siguiendo las directrices de los objetivos de la Agenda 2030. Y ya sin más paso la palabra a los 3 ponentes que tenemos, que son 3 personas que van a dar una visión técnica y sindical sobre todo de este tema. Tenemos con nosotros a Eva García Sempere. Ella es licenciada en Biología y experta universitaria en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral. Toda su trayectoria política ha estado ligada a Izquierda Unida. Fue directora de Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial y técnica de proyectos del Fondo Andaluz del Municipio para la Solidaridad Internacional. Actualmente ejerce como coordinadora federal del Área de Medio Ambiente y Ecología. En las elecciones generales de 2016 fue como número 2 en las listas de Unidas Podemos por Málaga y fue elegida diputada para el Congreso. Volvió a ser elegida diputada por Unidas Podemos por la provincia de Málaga en las elecciones de 2019. En la actualidad trabaja en el Ministerio de Consumo. Tenemos también con nosotros a Lloré Planagumá, tiene un apellido un poco complicado. Lloré es geólogo y vulcanólogo y experto en geoconservación y territorio. Es coordinador técnico del Centro de Sostenibilidad Territorial e investigador en el Grupo de Cambio Socioecológico de la Universidad de Girona. Colabora con el Grupo de Volcanes de Barcelona del CSIF. Y desde 2000 es coautor de diferentes artículos científicos y guías geológicas en volcanes, tanto en territorio español como en La Garrocha. Tenemos también a Javier Arribas. En un principio iba a venir Vicente Sánchez, se ha disculpado y ha venido él, que ahora mismo está ejerciendo las labores de adjunto en la Secretaría de Transiciones Estratégicas y Desarrollo Territorial de Comisiones Obreras. Javier es licenciado en Derecho, doctor en Economía por la Complutense, agente de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, y ha publicado varios libros, entre ellos Economía y Sostenibilidad, a la vez que ha intervenido en numerosas revistas técnicas. En la actualidad es profesor de Economía Política de la Universidad Complutense. Pues sin más paso la palabra a Eva y ya pueden empezar. Gracias. Ya se escucha, que no sabía si tenía que esperar señal como tú. Bueno, pues lo primero, buenas tardes y muchas gracias, valientes, por estar aquí a esta hora tan compleja. Esperemos no dormir a nadie en este rato. Y solo recordar una cosa, que uno de los cultivos que está en peligro por el cambio climático es el café. Así que imaginaros que nos lo tenemos que tomar esto en serio, porque si nos quitan el café yo creo que no hay ni organización sindical que lo resista.
Cuando me planteó Xavi dar una charla sobre sindicalismo y emergencia climática, lo primero que pensé es lo difícil que resulta empezar una charla así. Porque tanto por una parte es muy evidente que tenemos una emergencia climática y yo creo que no tiene mucho sentido que os metamos una turra diciendo, dice el panel intergubernamental de cambio climático que efectivamente los mares suben, la temperatura sube, los fenómenos meteorológicos extremos cada día más a la orden del día. Es contaros algo que ya sabéis y que además llevamos 50 años machacándose. O sea, que no es algo nuevo. Hace 50 años se escribió el libro de los límites del planeta, ¿no? Y por otra parte, resulta como demasiado evidente decir, y es imposible dar la batalla frente al cambio climático si no están involucradas de manera muy activa las organizaciones sindicales. Quiero decir, esto es como el valor de los soldados, ¿no? Se supone. Estamos aquí y evidentemente lo tenemos claro. Y más tratándose de comisiones obreras que tienen una trayectoria trabajando en documentos y en posicionamientos políticos muy claros de lucha contra el cambio climático, ¿no? Y teniendo un instituto magnífico como es ISTAS, que ha sacado grandes informes sobre esta materia. La cuestión es que, siendo estos dos elementos muy evidentes, en realidad hay algo que no termina de engarzar. Y bueno, no quiero polemizar demasiado ni que por favor me prohibáis la entrada nunca más a cualquier acto, pero yo creo que tenemos que ser muy sinceras y muy sinceros con nosotros mismos y empezar a entender que, siendo verdad que en los papeles tenemos muy claro que hay que luchar contra la emergencia climática y tenemos muy claro que las organizaciones sindicales y concretamente comisiones obreras como la principal organización de este país tiene que luchar contra esto, ¿qué pasa para que no consigamos dar el salto? Para que de verdad haya esa implicación. Porque la realidad que nos encontramos es que, aunque en la teoría lo tenemos claro, cuando llega la hora de llevarlo a la práctica, pues a veces la implicación falla. Y no quiero poner demasiados ejemplos para no enfadar a sectores concretos, pero tenemos el sector del transporte, por ejemplo, cuando se sabe que es responsable de muchas emisiones y habría que ver cómo reducirlo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿O qué vamos a hacer frente a la transición energética? Que en los territorios ya sabemos lo que ha pasado entre el rural y el urbano, que cuando decimos, venga, vamos a hacer esa transición energética, los territorios del rural dicen, ojo, cuidado, pero no va a ser a costa de mi sitio, ¿no? Y todo esto hay que resolverlo. Y el por qué la importancia y ver dónde ha estallado las contradicciones o el conflicto de las organizaciones sindicales creo que será clave para tener esa implicación definitiva y que es la que puede ayudar. Es decir, y ya me duele decirlo, pero en este país no vamos a combatir el cambio climático solo con las organizaciones sociales o solo con las organizaciones ecologistas, pero ni en este país ni ninguno. O sea, en todo el mundo son 3.000 millones de asalariados y asalariadas. Y las principales organizaciones de todos los países son los sindicatos. Si los sindicatos no se ponen al frente de esta batalla, evidentemente no se va a ganar, ni vamos a estar cerca de conseguir frenarla. Yo creo que entre los muchos motivos que hacen que no termine de alcanzarse este salto, este enganche de las organizaciones sindicales y concretamente de comisiones obreras, bueno, hay muchos, ¿no? El que la mayor tasa de afiliación y la mayor densidad de afiliación está en los sectores tradicionales industriales, y eso hace que de primeras ya tienes una ciertas reticencias. En muchos sitios que hay un envejecimiento notable de la afiliación y eso también impide de alguna manera entrar en batallas nuevas. Falta de formación ambiental es evidente y sigue faltando, pero no en las organizaciones sindicales, en todas partes. Pero yo creo que hay una pregunta clave que hacemos mal. Creo que se hace mal en las organizaciones sindicales, creo que se hace mal en las organizaciones políticas. Normalmente nos preguntamos quién y cómo se produce para dar respuesta a los problemas, por ejemplo, de contaminación o demás. Lo importante es quién y cómo se produce. El sindicalismo, y especialmente las empresas, acaba convirtiéndose en una especie de vigilante de la legislación ambiental, que está muy bien, ojo, es un papel honroso, pero no basta. Yo creo que aquí lo importante o la pregunta clave que tendríamos que plantear es ¿para qué? ¿A costa de quién? ¿Y en beneficio de quién se produce? Porque esas tres preguntas hacen dar un salto de una cosa que me pareció maravillosa, que dijo Unai ayer,
de que cada uno de los sindicalistas y el movimiento sindical son cuasi legisladores. Y me parece que esa es una gran clave. No vigilantes de que las leyes se cumplan. ¿Y si las leyes no son suficientes? ¿Y si no nos gustan esas leyes? Tenemos que ser cuasi legisladores en el sentido de dar respuesta, porque cuando la pregunta no es quién y cómo produce, que entonces te conviertes en una suerte de policía, sino la pregunta es ¿para qué? ¿A costa de quién? ¿Y en beneficio de quién se produce y por tanto se consume? Estamos ya haciendo preguntas que van al corazón del modelo económico y al corazón del modelo político y también sindical y de la utilidad de los sindicatos. El sindicato tiene que pasar, como decía, de ser un vigilante de las leyes a proponer las leyes. Creo que ayer también se decía, y creo que era justo a cuenta de esto, la necesidad de la involucración de los sindicatos en la planificación económica. ¿En qué y cómo producimos? ¿En para qué producimos? Porque hasta ahora, ¿por qué ha fallado sistemáticamente, aparte de otros muchos motivos, las reconversiones industriales, las planificaciones? Se han hecho sistemáticamente a espaldas de los territorios, de las personas y, por supuesto, de las organizaciones sindicales. Me voy a saltar gran parte de la intervención que tenía pensada, pero porque creo que esta primera parte para mí es lo más interesante a sacar. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, porque al final es un ejemplo real de las contradicciones que tenemos todos los días y cómo el papel clarísimo y fundamental del sindicato puede ayudar a corregirlas. De hecho, la hemos estado hablando desde ayer con diferentes personas. Probablemente uno de los puntos más calientes cuando hablamos de la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, hay dos puntos, pero uno de ellos es el transporte. El transporte es responsable del 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aparte de ser responsable de la contaminación ambiental, que como sabemos lleva aparejada una gran cantidad de muertes anuales, convirtiéndose en España en el 11% de las muertes asociadas. Es decir, estamos hablando de algo muy claro. Reducir en transporte. Creo que no ha habido cosa que levantara más ampollas en espacios sindicales. ¿Y por qué? Porque todo el mundo entiende que tiene que decrecer el de al lado. Tenemos las ideas muy claras, sabemos que hay que decrecer, pero lo primero que decimos es, ¡ay, pues que decrezca en cruceros! Que, por cierto, solo una flota de cruceros contamina en cuestión de azufre 4 veces más que todo el transporte europeo. Pero si decimos hay que disminuir el transporte, el ocio de cruceros, hay un sector, evidentemente, que se siente afectado y además atacado, claramente. Puede ser el turismo, dice entonces, si no hay un turismo de cruceros fuerte, en el caso de Málaga, por ejemplo, que es de donde yo vengo, saldría rápidamente el sector diciendo ¿y de qué vamos a vivir y de qué vamos a comer en esta generación? Bueno, vale, pues entonces este no. Vamos a hablar de otro sector, el aeronáutico. Vamos a hablar de los vuelos. Hay cosas absolutamente irracionales, como que Badajoz, que no tiene conexión con nada, porque a Extremadura no se conecta con el resto del Estado, va a tener vuelos hasta Egipto. O sea, Badajoz va a poder ir a Egipto, pero no podrán ir a Mérida la gente que está allí. Bueno, reordenemos el sector. Pero ¿qué ocurriría cuando te sientas con la gente que trabaja en el sector aeronáutico? No. ¿Qué hacemos? Son cientos de miles de puestos de trabajo los que están relacionados con ese sector. Este sector no puede ser el que decrezca otro. Bueno, pues entonces vamos a disminuir el número de vehículos individuales a favor del transporte colectivo. Y entonces salta al sector de los vehículos. Pero bueno, y la planta de la Ford y la SEAT y los cientos de miles de puestos de trabajo que están asociados. Y eso solo dentro de un sector y solo dentro de un espacio controlado, podríamos decir, como podría ser el sindicato. ¿Cómo lo hacemos? Porque todos firmamos que hay que reducir, pero ¿por dónde empezamos? ¿Y cuál es? Porque claro, hay el titular el primero, pues que se use menos el Falcon, pues que Elon Musk no vaya a la Luna. Sí, pero eso es el chocolate del loro, eso resolverá este poquito. ¿Cómo cambiamos el modelo productivo? Que al final será la base. Porque luego podemos saltar a otros sectores. Pues que vaya reduciendo sus emisiones el sector agroalimentario.
que están las macrogranjas, que están los grandes cultivos. Y es verdad, pero cuando entras en el sector alimentario, se da exactamente esta misma turné que he dado por sectores. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a ser la persona que...? Esto no se va a poder hacer vía BOE. Esto no es una cuestión de legislación, porque al día siguiente tenemos un movimiento de chalecos amarillos en la calle que, bueno, es una alfombra roja, entra Vox a caballo al Congreso y no lo desalojas en la vida. Pero sabemos que esto se tiene que abordar y que los sectores van a tener que decrecer. Y no es algo que a nosotros, porque somos muy rojos y somos unos presos y unos fans de la Agenda 2030, se nos ocurra. Hace unos días, no, hace unas semanas, cuando salieron a la calle el mundo rural, Vox pretendía encabezar aquello diciendo no existe la Agenda 2030, el cambio climático es mentira, sabéis que es su retahíl habitual. Pero mientras estaban saliendo intentando hacerse de portavoces de la gente del rural, unos pocos días después, y esta semana concretamente ha sido, la COAG sacaba un informe dramático de la situación que tiene ahora mismo el campo en un contexto de cambio climático. 3 minutos me quedan ya, madre mía. Pues con esto voy a ir terminando. El problema que tenemos ahora mismo es que el sector ya ha dicho, si nos mantenemos como estamos, el 80% de los olivares hojiblanca y manzanilla en Andalucía desaparecen. Si sube a 2 grados, solo nos quedará picual. Y podemos decir aquí, como aquí no somos de la COAG y no somos agricultores, no pasa nada. No, esto es un sector estratégico en nuestro país y del que dependen muchos puestos de trabajo. La gran pregunta, y lo voy a dejar aquí para que mi biólogo de guardia no me siga indicando que se me ha ido mucho el tiempo, creo que el gran reto como sindicato es sentarnos y ser la punta de lanza. Es decir, a ver, hasta ahora las pruebas que se han hecho y las organizaciones políticas han planteado cuestiones que están muy bien, pero no nos han tenido en cuenta. Los sectores necesitaremos transitar, priorizar los usos y las costumbres de lo que necesitamos para garantizar una vida digna y cómo lo vamos a producir. Y a partir de ahí ganar lo segundo que es fundamental, que es la batalla cultural. Es poder salir a la calle a explicar por qué hay que descender en estas cuestiones y por qué esos descensos no tienen por qué implicar en ningún momento un descenso en las condiciones de vida, sino otro modelo de consumir diferente, que no tiene por qué ser mucho peor que lo que tenemos ahora, habida cuenta sobre todo de los trabajos que hay ahora mismo, sino que tendrá que ser necesariamente diferente y salir de la planificación de una generación. Mantengo mi planta porque en esta generación viviremos de ella, no, tener vocación de futuro. Y lo dejo aquí y después en las preguntas sigo. Gracias, Eva. Nos has tocado una espinita que yo creo que todos los sindicalistas lo pensamos. Empleo, medio ambiente, ¿qué hacemos? ¿No? Le pasamos ahora la palabra a Josep. A Lloret. A Lloret, ya te cambió el nombre. Bueno, he llegado de México hace poco y ahí, bueno, directamente ya me dicen Lorenz Paniagua. Por eso, está acostumbrado. Es demasiado difícil. Pero, bueno, muchas gracias a Comisiones por invitarme, a Xavi, cuando dijo que tenía que dar esta charla. Como tengo un poco el síndrome del impostor, digo, bueno, no sé qué hablaré, aunque sí que llevo muchos años trabajando en temas de medio ambiente, sobre todo desde que tengo 10 años pues, participando. No he participado en el sindicalismo, pero sí en muchos conflictos por el territorio, socioecológicos, en defensa de una cosa, defensa de otro, eso desde que soy pequeño que estoy ahí en la trinchera. Y lo uno un poco con lo que comentaba Eva, es decir, he intentado centrar el sindicato, un sindicato de clase sobre todo, yo creo que es importante recalcar que esto solo se puede trabajar desde un sindicalismo de clase, pues qué es lo que puede hacer por esta transformación, ¿no?, socioecológica que es tan necesaria. Y bueno, en este aspecto también me ha venido a la memoria, es decir, que este sindicalismo qué ha hecho, qué está haciendo, porque no es nuevo que esté luchando por el medio ambiente, y qué hará en el futuro, porque yo estoy seguro que estará ahí. Yo siempre a los compañeros de comisiones me los he encontrado ahí hombro a hombro, pues luchando más allá de lo que es el trabajo y el convenio colectivo, o sea que sé que estarán. Pero también
es cierto que todos tenemos que reconocer una cosa, y es que seguramente la humanidad no se había encontrado en incertidumbres tan grandes como los que vienen ahora. Es decir, estamos en un... Yo creo que ya desde el COVID, ¿no?, que ayer se habló de este tema, pero sobre todo que estamos encontrando límites del planeta. Aún estos límites, pues, los podemos ir encontrando más, pero sí que empiezan a aparecer límites, como es que a nivel de energía, pues, el petróleo, aparte de cambio climático, es que lo que es la extracción barata de petróleo, como luego lo sé, pues ya se ha acabado, o sea, ahora solo queda el petróleo caro, y eso significa, pues, encarecimiento de muchos productos porque es la base de nuestra sociedad. E incluso ha sido la extracción de petróleo la base de nuestro estado de bienestar, o sea que es un límite que nos estamos encontrando. Básicamente, para poner ejemplo, tenía otros apuntados, es que vamos a navegar, y eso todos, desde el sindicalismo a los partidos políticos, a movimientos, por mares desconocidos. Y navegar por mares desconocidos significa eso, significa ir construyendo, pues, esta alternativa, esta transformación socioecológica. Y el sindicato, en este caso Comisiones Obreras, tiene que ser un buque en el cual, pues, aporte luz a este navegar, porque además yo creo que en el ADN tiene ciertas ventajas que no tienen otros movimientos. Una de estas ventajas es que en el ADN lleva el conflicto y nos llevarán conflictos. O sea, que sabéis gestionar conflicto desde el sindicalismo. También contradicciones. Me acuerdo en el tema del fracking, ¿no?, cuando estábamos ahí, pues, intentando parar el fracking, estamos en el Congreso, estamos ahí, también nos reunimos con la Federación más de la Industria Petroquímica de Comisiones, y la verdad es que fue muy interesante esta reunión, porque como sindicato tenéis vuestras contradicciones. Hay movimientos que no los tienen y yo creo que van en desventaja. O sea, abordar estas contradicciones que ahora comentaba Eva, pues podéis abordar como sindicato, eso os da ventaja de cara a señalar un poco el rumbo de estos mares desconocidos. Y esto se tiene que también ver como una ventaja, estas contradicciones, y no como una debilidad. Y, bueno, también en estos caminos que nos quedan por recorrer, comentaros que en los conflictos que he podido participar y que ha habido comisiones, pues se nota, y la verdad es que cuando el sindicalismo aborda estas contradicciones y decide dejar a un lado los intereses particulares, que eso yo creo que ayer UNAIR lo dejaba muy claro, incluso de un sector, pues consigue que ciertos retos, ciertas luchas, pues, y he analizado unas cuantas en Europa. Y pongo como ejemplo una, que es en un aeropuerto en el norte de Francia, que querían hacerlo nuevo, había uno que decían que, bueno, que no tenía el tamaño adecuado, que para la economía, los empresarios sobre todo decían que para la economía, pues, iría mal, etcétera, y hubo en Les Landes, y hubo un movimiento de contestación popular muy fuerte en contra del aeropuerto. Decían, no, es que los tiempos que vienen ya no son necesarios tantos aeropuertos y tan grandes, sino que vamos a un nuevo paradigma. Y al final el sindicato de clase y los sindicatos franceses se pusieron al lado de la contestación popular y eso marcó un cambio. Es decir, en este caso se pusieron a la patronal de la zona. Yo creo que es importante que hagáis vuestros debates y que participéis en estos debates que se están extendiendo por el territorio. Y ahora hago un poco de contexto. Estoy haciendo un doble salto mortal muy complicado y me perdonaréis que voy a veces de lo local a lo global y de lo global a lo local, pero ahora hago un cambio de contexto y es que dentro de estos retos Europa ya nos marca un camino, yo no sé si es el adecuado, ¿no? Yo particularmente creo que es muy mejorable, que es el Pacto Verde. El Pacto Verde, para dejar atrás, pues, lo que sería la energía fósil, ¿vale? Pero, claro, las renovables tampoco es la panacea, las renovables sí que es mejor porque lo que haces es evitar el cambio climático,
Pero, por ejemplo, para llevar adelante el Pacto Verde que ha marcado esta transición desde la Comisión Europea, ya dice que hay 30 materiales, 30 minerales estratégicos y en los cuales yo creo que el 70% no están en Europa. Estos. Por ejemplo, pongo dos de ejemplo. Uno es el litio, que como sindicato ya sabéis que la transición del vehículo es hacia el eléctrico, que yo creo que también tiene que ir acompañado de un cambio de paradigma de movilidad, esto está claro. Pero claro, el 80% del litio que se utiliza en Europa viene de Chile. Y el otro es el niobio. ¿Qué es el niobio? ¿Alguien lo sabe qué es el niobio? No. Este material. Bueno, pues sin niobio esto no funcionaría. Ahí que estoy saliendo yo por las pantallas tampoco funcionaría. Los ordenadores no nos funcionarían. Pues el niobio que en Europa el 86% nos viene de Brasil. El 86%. Si no, no tendríamos los móviles. Si no, no tendríamos. Bueno, pues después yo creo que como sindicato también es interesante, yo sé que tenéis secretarías de cooperación, pues todo lo que es la cooperación, sobre todo porque es importante, porque por ejemplo Brasil es el máximo país que están matando ecologistas, se están muriendo por la defensa del medio ambiente. Y concretamente en Brasil yo creo que en el año 2019 fueron como no me quiero equivocar, lo tengo aquí apuntado, fueron unos 70, fueron. O sea que ahí mueren por defender, pero a la vez nosotros nos aprovechamos de las... Yo creo que a partir de aquí también el sindicato puede aportar a la sociedad, esta sociedad futura, que tiene que ser más justa, más democrática, esta visión internacional. Es que si el sindicato no tiene esta visión internacionalista, pues no... ¿Quién la tendrá, no? Que es, lo decía Eva, de los trabajadores. Bueno, ya acabando, yo creo que el problema de aquí es que hay más incertezas que verdades. O sea, yo no creo que nadie tenga la verdad de cómo andar por este camino del futuro. Es decir, yo sí que en mi entorno ahí está ganando lo que es el colapso. Yo no soy tan partidario del colapso, es decir, estos límites planetarios de recursos materiales, de energía, nos va a llevar a un colapso. Yo creo que estamos en una transición, pero esta transición puede ser justa, puede ser injusta, o sea que es importante incidir en esta transición, ¿de acuerdo? Porque esta transición, al final estamos en estas incertidumbres que tenemos que ir trabajando. Y en estas incertidumbres que había comentado, y aparecen monstruos, esto ya lo dijo Gramsci, ¿no? Que aparecen monstruos estas. Y un monstruo lo tenemos clarísimamente, que es la extrema derecha. O sea, en este camino que tenemos que recorrer, pues nos van a aparecer monstruos como la extrema derecha, nos van a aparecer conflictos como el campo-ciudad, que está también apareciendo, ¿no? Y que incluso puede retroalimentar la extrema derecha, climatología incierta, o sea, hay una serie de retos que tendremos que ir abordando. Y aquí una de las soluciones locales, pues básicamente lo que defiendo, y esto no lo he escrito yo, sino que lo ha escrito un geógrafo de donde colaboro yo en la Universidad de Girona, Joan Noguer, que dice que para abordar estos retos no tenemos la solución, pero sí, a lo mejor, que la única forma es desde una amplia alianza de movimientos sociales en defensa del medio ambiente, de sindicatos, de sindicatos de trabajadores, de gente del territorio, porque al final se trata de buscar alternativas por la vía de la crítica y la resistencia para así devolver a territorios nuevas formas de democracia y participación ciudadana. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque también en todos nuestros análisis que hemos hecho de movimientos en defensa del territorio, pues cuando normalmente por algún problema derivado, por lo que decía, a lo mejor puede ser por un problema de falta de recursos o de que se construye una carretera ahí, pueden ser muchos problemas, pero
y estamos hablando de democracia, entra la democracia en ese territorio. Muchos de estos territorios pues a veces tienen un status quo en el cual pues, es muy difícil romperlo. Pues cuando afloran estos movimientos, y más si están acompañados de comisiones, y esto lo hemos visto, pues ahí se rompe el status quo y empieza a aflorar cierta democracia. Incluso se ven en elecciones municipales, al menos en Cataluña, que es el espacio que hemos analizado, se ven como los que ganan siempre las elecciones ya no ganan y ganan otras opciones políticas, de tal forma que hay cambio. Y esto es importante, y es lo local en el cual nos va ayudando también desde lo local a ver estas luces transitando por este mar, y muchas veces pues, con la niebla y todo. Ya para acabar, pues que también conecto con lo que decía el compañero Unai, ¿vale? Nosotros predicamos mucho. Él decía, bueno, es que tenemos que redactar un nuevo contrato social, ¿vale? Estamos de acuerdo, pero a diferencia del otro contrato social, como la base material del estado de bienestar pues son los recursos, ha sido el medio ambiente, tenemos que incorporar el medio ambiente, tenemos que incorporar la naturaleza en este contrato social. O sea, porque si no, nos equivocaríamos, no haríamos pasos hacia el futuro para hacer esta transición socioecológica justa. Y termino mi intervención aquí. Vale, gracias. Gracias, Lloret, por tu intervención y por poner en valor nuestra participación en las movilizaciones, que falta nos hace. Ahora le pasamos la palabra a Javier Arribas. Bueno, buenas tardes, en primer lugar, y sumarme a lo que han comentado mis compañeros, que es una hermosa ciudad, la hora no acompaña y la temática, pues vamos a intentar evitar no caer en la desesperanza, aunque aparentemente los datos no son muy halagüeños. Entonces, la cuestión que se plantea, o la cuestión que cuando hablamos por teléfono emergía, era la emergencia climática y el papel del sindicato dentro de esa emergencia climática. La emergencia climática, desde una perspectiva básica, por enmarcar un poco, requiere que con cierta celeridad resolvamos un problema. Eso lo tenemos claro. Creemos que, además de esa emergencia climática, estamos ante una crisis climática, pero no solo climática, sino que va más allá. Voy a intentar hilar algunos puntos, porque si no tiendo a meterme de lleno en lo que han comentado mis compañeros y entonces no. La crisis climática, a lo mejor es por deformación profesional, pero el término crisis hace referencia a un cambio de tendencia. También se puede definir como un cambio profundo de las estructuras, ¿no? Como cambio de tendencia, es evidente que estamos ante un cambio de tendencia. Eso es innegable. Como ha mencionado antes, hacia dónde va esa tendencia una vez cambie es lo que tenemos que resolver. Dejando esa temática hacia el final de mi intervención, que es más la cuestión sindical, y continuando por la crisis, ese cambio de tendencia lo que nos muestra es que vamos encaminados hacia un modelo en el que vamos a tener una vida de peor calidad. Y este silencio refleja que la peor calidad, aunque también va a ser peor calidad material, en el fondo es mucho peor las noticias, porque no solo va a ser peor calidad material, sino va a ser peor calidad de vida en general. La crisis climática lo que va a producir, por todo lo que están comentando, el incremento de la temperatura que se espera, porque ya nadie debate que no se vaya a incrementar, se está debatiendo ahora si se incrementa mucho o que se incremente lo menos posible. Todas estas cuestiones lo que va a producir será, evidentemente,
mayor deforestación, pérdida de litoral, grandes migraciones, pérdida de recursos básicos, limitaciones en la generación, en la producción, etcétera. Todo ello producirá a su vez tensiones, previsiblemente mayores conflictos, por supuesto, indudablemente, más enfermedades, carácter respiratorio, de piel, etcétera. Y después de todas estas noticias, y antes de irnos y suicidarnos todos juntos, lo que tenemos que saber es que el último reporte del IPCC, del famoso IPCC, etcétera, que salió en abril, mencionaba que es verdad que seguimos incrementando nuestros niveles de contaminación, pero lo hacemos de una forma más lenta. Hay dos formas de ver esto. Una forma es, vamos por el mal camino más despacio, y la otra forma es, las medidas que se adoptan sí funcionan. Por tanto, tenemos que adoptar más medidas de una forma más rápida. ¿Y por qué digo esto? Porque durante mucho tiempo a todas las personas que trabajaban, mucho antes de incluso de muchos de nosotros los que estamos aquí, trabajaban en estos ámbitos, aplicaron lo que mencionaba Gandhi con su activismo, etcétera. En primer lugar, ignorarles. Entonces se les ignoraba, porque estas cuestiones se llevan comentando décadas, pero en primer lugar se les ignoraba. El segundo paso siempre es el mismo, que es reírse y difamar. A partir de la década de los 90 comienza esa funcionalidad, ¿no? Nos reímos de ellos, al final son unos abrazaárboles, no saben lo que dicen, no sé qué, tal, y difamamos. Es todo mentira, lo que quieren es imponer una agenda masónica, venezolana, no sé qué, bolivariana, etcétera, etcétera, no hace falta que... Y el siguiente nivel posiblemente sea el conflicto, ¿no? El último, avanzo, que será ganar. Pero hay un tercer nivel que es el conflicto. ¿Qué ocurre? Que todo esto es lo que se ha ido produciendo hasta ahora. Por tanto, recapitulando, tenemos que las medidas funcionan, pero tenemos que adoptar más medidas. En segundo lugar, que vamos hacia un escenario de conflicto, que será el siguiente nivel. Y, en tercer lugar, que viene ahora, es cuál es el papel del sindicato en todo esto. Nosotros tenemos un papel no relevante, sino, ¿cómo podré expresarlo? Primordial. Nuestro papel es primordial. ¿Por qué? Porque además de ser un sindicato sociopolítico, representamos, aunque sea teóricamente y legalmente, avalemos a través de convenios colectivos, etcétera, etcétera, una cobertura muy amplia de la población, pero socialmente representamos un porcentaje elevadísimo de la población, que tienen unas conveniencias que en algunas ocasiones no se vislumbran con claridad porque el sistema económico en el que vivimos no permite muchas veces vislumbrar esto, pero que sí podemos tener la opción, a través de los centros de trabajo, de introducir estas temáticas. Meto el asunto de los centros de trabajo porque el sindicato tiene dos vías de acción, principalmente institucional y la otra, nuestra base, de verdad, los centros de trabajo. Y no solo los centros de trabajo, los trabajadores, salariados o no, parados en desempleo, como lo queramos denominar, pero al final, trabajadores. ¿Por qué? Porque en los centros de trabajo hemos ido perdiendo con el tiempo una cierta fuerza de crear este tipo de debates. Y nos hemos ido, por una parte, por la fuerza de los tiempos y por otra, pues por las propias dinámicas, nos hemos ido circunscribiendo paulatinamente a algo un poco peligroso, que es debatir sobre el salario y el tiempo de trabajo. Es bueno debatir sobre eso, es bueno y es necesario. De hecho, es un debate que también se va a generar con la cuestión de la transformación digital. Pero, además, necesitamos introducir otras cuestiones, porque, en el fondo,
cuando hablamos de crisis climática, lo que estamos hablando es de un reto global. Es decir, no es algo que nosotros podamos cambiar de forma individual, aunque los actos individuales sí afectan al conjunto, sino que nosotros, todos, ya no como colectivos, sino como países y en general como planeta, nosotros tenemos que afrontar este reto. Cojo un poco el testigo de lo que se mencionaba anteriormente, porque tal vez ahí esté el riesgo. Y menciono el riesgo y meto la cuestión política porque cuando nos encontramos retos globales que nosotros somos incapaces de afrontar, porque al fin y al cabo llevamos tantísimo tiempo evolucionando de forma individual que ahora intentar pensar en el global con un pensamiento un poco más de colmena, entre comillas, nos es muy difícil. Este reto lo que supone es el riesgo de que mucha gente se sienta un poco frustrada porque no sepa hacia dónde vamos. Al no saber hacia dónde vamos, la respuesta de las personas tiende a ser conservadora automáticamente. Porque si yo no sé el futuro, lo que sí sé siempre es el pasado. Entonces, ¿dónde puedo acudir? ¿Al futuro que no lo sé o al pasado? Y es lo que estamos viendo ahora. Eso, a su vez, reproducirá posiblemente circunstancias de conflicto. Por tanto, nosotros tenemos una misión institucional de intentar llevar una gobernanza en esta transición para que sea justa, como se mencionaba anteriormente. Pero además de eso, además del modo institucional de comisiones obreras, tenemos otro modo, que es llevar estos debates a los centros de trabajo. Y los debates tienen que ser debates no solo dinámicos, críticos, etcétera, sino que tienen que ser debates que tengan unos principios, y tienen que ser los principios de comisiones obreras. Principio fundamental, la justicia social. Es decir, tenemos que llevar los debates a los centros de trabajo. En esos centros de trabajo tenemos que mencionar todas estas temáticas y, además, nosotros tenemos que tener claro la hoja de ruta que nos lleve hacia una transición con un modelo de justicia. La transición ecológica es una, pero estamos ante la transición ecológica, la transformación digital y la transición demográfica. Todas ellas se tienen que hacer fundamentalmente bajo 3 ejes. Perspectiva de género no puede faltar en estas transiciones, no puede faltar la formación, es imposible enfrentar esto sin formación, y, en tercer lugar, la cohesión territorial. Si nosotros no tenemos claro que tenemos que hacer frente a estos debates con la visión de la cohesión territorial, vamos directamente al conflicto entre nosotros mismos. Y eso se ve cada poco, cada vez que dicen vamos a poner una planta de X, no voy a mencionar porque si no enseguida, de X en X lugar o en Y lugar, y entonces aparece Z y dice no, es que ¿y por qué no aquí? ¿Por qué tal? Vale, bien, cohesión territorial. Sobre eso, el resultado tiene que ser una transición justa. Y digo esto porque Chartegui en 2018 hizo un estudio de los convenios colectivos y estuvo mirando en cuántos convenios colectivos existían cláusulas que observaran la posibilidad de la transición ecológica. El resultado fue el 7% de los convenios colectivos. Contenían estas cláusulas. Por ahí pueden decir, pues ya es mucho, para los tiempos que eran, ¿no? Sí, puede ser. Lo que está claro es que es una opción que no está contemplada, no porque no queramos, sino porque ese debate no ha sido abierto. Posiblemente cuando ese debate sea abierto, se le otorgue una visión extra a esa representación legal de los trabajadores para poder insertarlo dentro de la negociación. No se inserta dentro de la negociación porque ese debate no está creado. Y, por tanto, en las plantillas, yo me he dedicado al saneamiento urbano durante muchos años, se debatía de muchas cosas, incluso hasta de la ropa de trabajo, de verano, de invierno, pero nunca, en saneamiento urbano, nunca se debatía sobre
la transición. En el supuesto en el que, por ejemplo, haya un cambio de modelo por una transformación digital. No existe. No existe esa visión. Vale. Me avisan que en 3 minutos. No existe esa anticipación. Y, por tanto, como no existe esa anticipación, ¿cuál es el problema? Que cuando aparece ese elemento no podemos responder. ¿Y cómo respondemos? Con las opciones clásicas que ha venido dando el sindicato a lo largo de la historia en transformaciones anteriores, que es básicamente intentar que el poder adquisitivo no se reduzca. En este momento, y para finalizar, pongo encima de la mesa, y recogiendo un poco lo que se comentaba anteriormente, la cuestión del consumo. Mantener los niveles de consumo está correcto, no podemos criticarlo de ninguna forma. Hay que empezar a plantear la cuestión de o el decrecimiento, la circularidad económica, los límites, etcétera. Y, por tanto, otro modelo de consumo. Y va a ser una cuestión muy complicada de plantear porque va en contra de la inercia de décadas y décadas y décadas de modelo económico-social. Y, por tanto, ahí tenemos que ser punta de lanza en plantear estos debates a nivel institucional y en el centro de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Yo coincido contigo. Yo creo que el debate medioambiental en esta organización es algo como que el trabajador de a pie y la trabajadora lo ve como muy arriba en el debate de comisiones obreras y no llega a los centros de trabajo, ni a los convenios colectivos, ni a las reuniones, ¿no? Ahora me gustaría, si tenéis alguna pregunta, tenemos unos minutos. Yo tenía alguna pregunta preparada para los ponentes, pero si tenéis alguna, pues empezamos. Sé breve en las preguntas. ¿Vale? Las conferencias lo dan ellos, las preguntas las hacéis vosotros, ¿vale? Me parece que... ¿Sí? ¿Se me escucha? Bueno, primero agradecer a comisiones que estas jornadas son muy interesantes y recogiendo el testigo lo que dicen los ponentes, no sé si se ha planteado, y creo que es interesante, que tenemos muy asumido la figura del delegado de prevención, pero no existe la figura del delegado de medio ambiente. Entonces, creo que el sindicato se tiene que plantear legislar e intentar que el gobierno legisle de una vez esa figura, la cual puede ayudar a que después en convenios y demás se planteen lo que estamos hablando. Y con lo que decía la compañera, es verdad que un poquito no va a solucionar nada, pero muchos poquitos sí. Entonces, el tema, por ejemplo, de los cruceros. Yo soy de puerto. Se está planteando que los cruceros, cuando lleguen a puerto, se enchufen. Ya quitamos emisiones. Como bien ha dicho, son de los que más contaminan. Ya hemos quitado un poquito. Y encima en la gran ciudad. Si dentro de los planes de empresa o convenios, a través del delegado de medio ambiente, hacemos unos planes de movilidad acordados con el teletrabajo, hostia, yo creo que ahí vamos sumando otro poquito. O sea, muchos poquitos, sumamos algo ya. Y sí creo que es fundamental de una vez atajar la figura del delegado de medio ambiente, que no está contemplado ni lo escucho, nada más que en algunas sesiones como con Dolores que compartimos, y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. O sea, ya tenemos arraigado el delegado de prevención, ya tenemos arraigado el tema de igualdad, vamos a dar un paso más y creo que una iniciativa fuerte por parte del sindicato sería plantearle al gobierno, ahora que va a hacer cambios seguramente en el básico del trabajador, que implante la figura del delegado de prevención e intentar legislarlo. Lógicamente, la primera no va a salir, pero mejor que estamos vamos a estar. Gracias. Gracias, David. Esta pregunta, bueno, la puede contestar Javier o Eva. ¿Por qué no juntamos varias? Varias, vale. Todo venga, en batida, ¿no? vaya apuntando, venga, vale. Hola. Buenas. Lo primero, a ver. Muchísimas gracias, me ha parecido súper interesante y voy a ser muy directa con la pregunta. Todo esto, el tema de la transición energética, cambio climático y demás,
la importancia que se tiene que dar por parte del sindicato al sector de la investigación en relación con ello y sobre todo la investigación en el sector público para que luego no tengamos problemas con patentes ni con historias que hagan que no lleguen esas innovaciones o esas investigaciones a la ciudadanía, que es lo que realmente se trata. Gracias. Gracias. Sí, sin ánimo de caer en el pesimismo ese de la razón que decía. Digo que sin ánimo de caer en el pesimismo de la razón, la verdad es que estamos acostumbrados a la intervención en el conflicto entre capital y trabajo. Parece que en eso se nos da más o menos bien, ¿no? Pero luego resulta que no nos adaptamos a la realidad. Yo creo que tenemos la herramienta oxidada y el sindicato no deja de ser eso, una herramienta que si no la usamos bien y si no la tenemos preparada para intervenir en lo que hoy nos toca hablar, por ejemplo, y algunos otros aspectos transversales que estamos tratando en esta jornada, pues mal lo vamos a llevar. Yo creo que son 3 ejes y me gustaría saber la opinión de ustedes porque ya he escuchado algo sobre esto. Yo creo que sin formación, sin información, para promover y provocar la participación, estamos jodidos. Estamos muy mal. Y entonces yo creo que hay que implementar, darnos un poquito, correr un poquito más en adaptar la herramienta a los tiempos que corren. Yo creo que ya está bien, sabemos lo que queremos. No terminamos por resolver la contradicción enorme que tenemos entre lo que decimos que tenemos que hacer y lo que hacemos. Es que si seguimos por ese camino, nos va a seguir pasando lo mismo. Si no cambiamos la manera de actuar y de intervenir en el conflicto, vamos a seguir siendo eso. No vamos a tener el peso que nos corresponde a una organización social como Comisiones Obreras para cambiar las cosas. Y esto yo creo que es básico. Y tenemos que salir de las jornadas reforzados. En ese sentido, les traslado a los expertos, si nos puede alumbrar un poco en esta cuestión, pero yo creo que me estoy dirigiendo a toda la sala, porque yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando y sabemos lo que necesitamos. Lo que me cuesta más es cómo lo resolvemos y lo ponemos en marcha. Así que a ponernos las pilas y si estamos de acuerdo, pongámosles, como decía la compañera, el cascabel al gato. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. A ver, le estoy cogiendo un gusto al micro, lo sé, pero bueno, quiero decir, Eva, efectivamente el sindicato trabaja con muchas contradicciones, ¿vale? Por supuesto que hay sectores que tienen impacto en el cambio climático, pero para eso tenemos ya experiencia sindical en negociar convenios de transición justa como los que se tuvieron que hacer para el carbón y para las centrales térmicas. Hay sectores que se han puesto las pilas desde hace años, como es el sector del papel y obras gráficas, y hay sectores que desde luego no podemos entre todos asumir, ¿vale?, que quieran seguir pues, por la vía, pero desde luego todos podemos sacar las mejores prácticas y las mejores ideas para reducir. Otra cuestión. El delegado de Medio Ambiente está planteado desde hace muchísimo tiempo en el sindicato, pero no nos podemos desgastar con que haya o no delegado de Medio Ambiente. También proponemos, con la Ley Orgánica de Igualdad, se ha propuesto delegados de igualdad y delegadas de igualdad en todas las empresas. Lo conseguiremos o no, pero tanto en la administración pública como en las empresas privadas, sobre todo las grandes, hay unos reglamentos medioambientales que hay que cumplir y ahí está la vigilancia. ¿Falta formación sindical? Por supuesto. Es algo que tendría que ser transversal, desde la organización de los congresos para que tengamos la menor huella ambiental posible. ¿Qué regalamos? ¿Qué damos? ¿Dónde se produce? ¿Verdaderamente es necesario que regale una mochila hecha en China? No lo podemos hacer, mira, si las 3 R son fundamentales, que es reducirlo primero, lo que no se utiliza y lo que no se usa energía para producirlo, mejor. Reutilizar y reciclar. Esas 3 R's no las podemos aplicar en el día a día de nuestra acción sindical y es algo muy de andar por casa y es algo muy... Desde luego el sindicato tiene un recorrido ya muy largo, o sea, nuestro responsable confederal, Mariano Sanz,
Además, es bueno que ahora, bueno, no sé si es bueno o no, porque claro, vas asumiendo cargos y tal, ¿no? Pero desde luego el medio ambiente y la salud están plenamente relacionados, porque son muchos las personas que mueren a causa de la contaminación. No es ninguna broma, no es ninguna broma, ¿vale? Y yo me voy a apuntar las palabras de Eugenia Rodríguez Palou. Yo no quiero ser euroidiota, tampoco. Y las renovables no son una solución, pero nos hace falta formación sindical en eso. España no se puede convertir en una carretera para que toda la energía renovable fluya hacia Europa. No puede ser. Tenemos que transitar hacia un camino de una sostenibilidad a nivel de municipio, de lo local, a una soberanía alimentaria, a una soberanía energética y no depender de grandes. No tenemos suficientemente ampliado y explicado lo que significa la implantación de las comunidades energéticas. Deberíamos sumarnos a ellas, ¿vale? Y bueno, que otro modelo de producir es posible. Y desde luego, si la economía y las empresas avanzan con rapidez, nosotros tenemos que sumarnos. Porque en un planeta muerto no va a haber empleo. No. Gracias. Vale, muchas gracias. Siento no poder dar más turnos de palabra, pero ya vamos a contestar a las preguntas que nos habéis hecho porque empieza ya otra ponencia. Eva. Vale, pues bueno, en realidad es que comparto prácticamente las preguntas, reflexiones, las comparto casi en su totalidad. Alrededor de la figura del delegado de Medio Ambiente, ¿no? Que había como dos puntos de vista, un poco, ¿no? De si debemos dar esa batalla o sea, que ya está recogida. A ver, yo creo que independientemente de que se dé esa batalla, yo sí soy partidaria de las batallas, porque me pasa como con las batallas de las palabras, lo que no se nombra no existe, lo que no tiene una figura reconocible no funciona o no se le da la importancia que tiene. Y yo, de verdad, o sea, con todo el cariño, y no es aquí concretamente para comisiones, sino en general, como sociedad todavía sigue las cuestiones medioambientales siendo un apartado bonito al final de los documentos, que sirve como para poner el lazo final. Y hay que ser, por lo menos incorporarlo con una perspectiva tan clara como se ha conseguido incorporar la perspectiva de género. Otra cosa son los grados de cumplimiento, que son, en fin, pero por lo menos que a la gente le dé vergüenza, que no esté incorporado de una manera tan clara, que no se pueda hacer de otra forma, ¿no? Y ahí sí que hay mucho que batallar. Efectivamente, comisiones, por eso lo he dicho al principio de mi intervención, tiene un trabajo enorme y ISTAS ha conseguido además un nivel de formación altísimo. Lo que sí que es cierto que nos está faltando para muchas de las cosas, y lo han dicho algunas intervenciones y desde luego mis compañeros, es aterrizar esto en los centros de trabajo, el conseguir bajarlo a cada uno de los sectores. Ese reto todavía está pendiente, no en comisiones, quiero decir, en las organizaciones a las que yo pertenezco, en Izquierda Unida, en todas, bajarlo hasta el final es muy difícil. Y bajarlo hasta el final son las medidas concretas de lo que hablábamos. Es verdad que toda piedra hace pared, ¿no? Por lo que decías antes, de muchos poquitos hacen, o sea, poquito hace mucho, ¿no? Toda piedra hace pared, pero sí que es cierto que tenemos que empezar a reflexionar otros modelos, pero no por, y con esto ya voy a ir terminando, no hablamos de la falta de formación, de adaptación, las experiencias en la adaptación. Al final tenemos un problema de modelo, y con esto voy terminando. Podemos hacer todos los planes de movilidad que queramos, de movilidad sostenible para poder ser accesible al centro de trabajo. Pero es que, y que mi compañero geólogo, si luego quiere, lo profundice, no hay minerales críticos suficientes para que todo el mundo tenga un coche eléctrico. Es decir, el concepto mi vehículo, mi derecho, se acaba. Y eso tiene dos implicaciones. La del consumo. Romper con años de decir que el estatus económico, que el derecho que tenemos a la movilidad pasa por la propiedad privada, desmontar eso, compañeros y compañeras, va a ser tela. Y la segunda parte en cuanto a producción. Imaginaros escuchar esto, pues los compañeros que están en la planta de la SEAT o en la Ford, o que dicen, entonces el bajar la formación hay que hacerla mucho más práctica y empezar a diseñar proyectos de nadie quiere que esa gente se vaya a la calle.
O sea, aquí se trabaja porque la transición justa no deja atrás a ni uno. Pero si no hay materiales suficientes para hacer vehículos eléctricos, para que todo el mundo tenga un vehículo eléctrico particular, prioricemos, porque a lo mejor esa planta tendrá que hacer cosas que van a necesitarse toda la vida, como pueden ser ambulancias, como vehículos de emergencia, como vehículos de protección civil. No perdemos los empleos y optimizamos los recursos para garantizar que lo que sí nos hace falta está cubierto. Y yo creo que hay que bajar la formación, pero ya digo, que no estoy aquí dando... Comisiones debería hacer, nada más lejos de mi intención, o sea, yo doy la turra también en mis espacios, sino que todos como sociedad empezar a reflexionar esa formación, aterrizarla, mucho más práctica. ¿Esto qué significa? ¿Vamos a poder tener esto? No, pues entonces, ¿qué necesitamos? Una red en condiciones de ferrocarril, de cercanías, de metro, de tranvía y empezar a desmontar socialmente que los derechos los tienes porque tengas la propiedad privada de las cuestiones. No, los derechos los tienes como ciudadano y te tienen que garantizar el uso. Y con eso yo creo que... Gracias, Eva. ¿Tú quieres contestar? Yo seré breve porque yo creo que ya lo has comentado todo y coincidimos en el 90%. Sí que me has comentado el tema de los materiales críticos. Yo creo que en este tema, si alguien hace aquí unos análisis y os dice cualquier cosa, sobre todo no lo creéis. Es que ni yo mismo lo sé, ni nadie. Yo creo que la cantidad de recursos que tiene el planeta son limitados, esto es una verdad. Ahora, después en cada mineral o en cada material, la cantidad que hay puede ser muy variable. Otra cosa que es verdad, y por eso yo creo que tenemos que ir a una reducción, o sea, que el vehículo eléctrico no sustituye al de combustible por gasolina o diésel o lo que sea que utilizábamos ahora, y es que no vamos a ser nunca autosostenibles en materiales críticos, o sea, vamos a estar a merced de geopolítica. Eso también está claro. Vamos a estar a merced de China, de Estados Unidos, y además que los informes de escasedad, los bancos de Estados Unidos te meten un informe que se acaba y resulta que hay mucho, pero para poder vender fondos de riesgo, que esto ha pasado con el aluminio, ha pasado con el cobre, etcétera. O sea que es difícil saber exactamente lo que hay, pero sí que, y lo estamos viendo en el conflicto Rusia-Ucrania, que resulta que la gasolina nos ha incrementado. O sea que incluso por el tema de no depender geopolíticamente es necesario un cambio de modelo, un cambio de paradigma. Yo creo que el coche particular sí que se tiene que ir innovando, se tiene que ir buscando fórmulas alternativas, y el sindicato hace acciones. El sindicato, yo sé que en Cataluña han hecho, por ejemplo, en temas de movilidad, lo que es el bus a la empresa, etcétera. O sea, que incluso que no tengas que tener coche para ir a trabajar a un polígono industrial, esto es justicia. Esto forma parte de la equidad y la igualdad. O sea que es importante que como sindicato pues los trabajadores no tengan que estar obligados a tener un coche particular. Esto yo creo que es un eje importantísimo de reto para el sindicato y de debate para buscar soluciones. Yo no las tengo, pero sí que lo veo, que es importante. Gracias, Llorén. Hombre, yo me gustaría, si tú quieres contestar alguna pregunta sobre este tema, pues tenemos un ratito. Venga. Un poquito, no mucho. Breve. El tema del delegado ambiental o de medio ambiente, como se ha comentado antes, es un tema que no es nuevo. No es nuevo, se ha puesto sobre la mesa en variadas ocasiones. Yo, sin meterme en líos de se presiona o no se presiona lo suficiente para conseguir ese objetivo, no, etcétera, etcétera, yo iría a plantear algo por encima, que es el sindicato no podemos esperar a que a nosotros nos avale un paraguas legal para poder llevar a cabo una actuación. No quiere decir que recurramos a la ilegalidad, porque además esto está siendo retransmitido y ahora pues aparecen unos señores y me dicen 4 cosas y luego la multa y tal. Entonces, no quiero decir que se recurra a la ilegalidad. Lo que quiero decir es que nosotros, dentro de la actuación legal básica que tenemos dentro de la representación legal de los trabajadores,
podemos empezar a abrir un debate entre los trabajadores, para que entiendan que es necesario ese papel. Una vez se entiende que es necesario ese papel, será más lógico poder pedirlo, poder solicitarlo y conseguirlo, una vez tengamos esa fuerza. El modelo actual de vamos a crear una estructura legislativa que me avale y a partir de ahí nosotros burocráticamente hacemos X y Z, con estas temáticas tan complejas no va a funcionar. No va a funcionar porque cuando regulen legislativamente nos creará un marco muy limitado que nosotros entraremos a negociar para ampliarlo un poco más, un poco menos y terminaremos 3 o 4 cosas o rellenando un formulario. El delegado de prevención nace porque a ningún trabajador se le escapa que en muchas actividades ir a trabajar era arriesgar la vida y en muchas ocasiones perderla. Y eso se veía y eso era algo que estaba a pie de tajo. O sea, no era algo que nos inventáramos. De ahí nace la necesidad de solicitar la existencia de un delegado de prevención. Por tanto, si nosotros no creamos ese marco previo, ese caldo de cultivo, podemos discutir a nivel institucional que se meta o no se meta y se podrá conseguir, pero finalmente me da la sensación que no vamos a tener ese músculo, porque cuando llegue el delegado medioambiental o el nombre que se le ponga y llegue al centro de trabajo y empiece a hablar con los trabajadores, con los compañeros, de qué se debe hacer o no se debe hacer, y en la empresa lo mismo, no se va a tomar en serio. Y, por tanto, se recurrirá a una legislación que ampare al delegado en su actuación, etcétera, etcétera. Nos pueden dar el infinito, o sea, no vamos a conseguirlo. Sin embargo, si tenemos esa masa, sí lo podemos conseguir. Entonces, para mí, lo esencial es empezar a abrir el debate entre los trabajadores. Lo mismo pasó con la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras ocurría que cuando estaban en un centro de trabajo se presentaba la perspectiva de género y se veía como algo completamente ajeno a su actividad. ¿Por qué? Porque se circunscribía a la violencia de género. Y, por tanto, si aquí no se daña a una mujer físicamente ni psicológicamente, aquí, ¿para qué la perspectiva de género? No tiene sentido. Ha sido a través de un debate muy largo cuando la gente ha ido tomando conciencia de ese hecho y de la necesidad de ese análisis. Por eso, mi propuesta es plantearlo entre trabajadores y trabajadoras en los centros y, posteriormente, podemos acudir a esa figura, sin por ello, menospreciar el intento de intentar obtenerla lo antes posible a nivel institucional. Muy rápidamente, el tema de investigación I+D+I. La cadena de valor y el futuro pasa por la investigación I+D+I. Esa es la competencia a nivel geopolítico y social y no hay más discusión. Un país que no tiene investigación, una sociedad sin investigación, está abocada a ser secundaria, a ser seguidora. Y si somos seguidores, nos van a imponer el marco, no lo vamos a decidir nosotros. Por tanto, nuestra misión será regular 3 o 4 cosas o, llegado el momento, marcharnos todos, cerrar la puerta y ya está. Así que, sin investigación, no podemos no solo competentes a nivel global, sino tener un posicionamiento donde poder marcar, como ya hizo Europa con el Estado de Derecho, por ejemplo, o el Estado social de Derecho. Sobre la formación. Sin formación no puede haber adaptación. Es imposible. Y como es una transición, sin formación no hay adaptación. Y sin formación no se pueden plantear estos debates en los centros de trabajo. Es básico. No hay. Y por último, muy rápido, entre la diferencia entre micro y macro que mencionaba la compañera, el debate es otra forma de producción. Pero no solo otra forma de producción, sino dentro de la producción
que eran las preguntas fundamentales de la economía que se planteaban al principio. Dentro de la producción está la producción, la circulación y el consumo. Nosotros tenemos que ser capaces de dar una respuesta en esta transición a las 3 esferas y, además, en un doble ámbito, en el ámbito macro y en el ámbito micro. Y no me extiendo más, que si no... Bueno, pues muchas gracias y gracias a vosotros y a vosotras por vuestra atención. Me alegro de que sea un tema que tanto interés haya generado. Eso es señal de que a este sindicato el ecologismo y el medio ambiente le está entrando con fuerza. Yo me gustaría terminar con una frase que a mí me gusta mucho y que muchos conoceréis, que dice que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y nada más, gracias por todo y que vivan las comisiones obreras.